Hola amigos, mi nombre es Luis Tuches y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Punto Ciego. Estoy bastante contento de poder compartir nuevamente con ustedes y creo que hoy vamos a hablar un tema que es bastante importante para nuestras vidas. De por sí creo que es un tema que deberíamos de tener presente todos los días en nuestra cabeza y el tema es quiero escuchar a Dios. Esta es una expresión que hemos utilizado bastante, creo que todos. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido que decir, quiero escuchar a Dios. Y lo hemos dicho ya sea porque necesitamos dirección, tal vez. No tenemos idea de cuál es el camino correcto que hay que tomar en algún área de nuestras vidas y queremos escuchar su dirección. Tal vez en algún momento de crisis tenemos decisiones importantes o hay situaciones en las cuales necesitamos de su ayuda y decimos, quiero escuchar a Dios. También hasta en los momentos buenos en los cuales decidimos servirlo y queremos entender mejor nuestro propósito o queremos que Él nos pueda dar algún tema para compartir en nuestro grupo o en alguna iglesia y decimos quiero escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que venga de Él esa sabiduría, el mensaje que vamos a compartir. Eso es algo que yo cuando preparo este podcast normalmente digo, quiero escucharte Dios, o sea, quiero que lo que voy a decir sea algo que tú estás transmitiéndole a las personas, algo que tú estás depositando en mi corazón. El escuchar a Dios es tan importante que literal todas las decisiones que tomamos en el día deberían de ir conectadas con lo que Él nos dice. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, deberían de ir conectadas con lo que Él me dice, pero la verdad es que yo no lo escucho muy seguido. Y hoy quiero que entendamos este concepto de escuchar a Dios mucho más allá de solo escucharlo en una voz audible y estruendosa, porque la verdad es que si esperamos a que Él algún día nos hable tan directamente, hay muchos de nosotros que tal vez nunca lo vamos a escuchar así, pero eso no significa que Él no nos esté hablando constantemente en nuestras vidas, que Él no nos esté dando dirección o no nos esté dando las respuestas a las oraciones que hemos estado haciendo. Él constantemente está hablándonos a nosotros. Hoy vamos a aprender cómo poder empezar a escuchar esas cosas y entender qué es lo que Él nos está diciendo en nuestras vidas. Y hoy quiero contarles sobre la primera vez que yo recuerdo haber dicho, quiero escuchar a Dios. Y fue cuando tenía como unos 13 años. Había ido a visitar a mi familia en Zacapa. Y estaba en la sala de la casa de uno de mis tíos y él vino todo emocionado y nos puso un cassette en ese entonces, ¿verdad? Qué viejo me sentí ahorita. Pero nos puso un cassette de una grabación de una iglesia en la cual estaban en el momento de adoración. La banda estaba así en su momento así más fuerte espiritualmente. La gente estaba adorando. Y en medio de la adoración se escucha una voz, así una voz estruendosa, poderosa, imponente como la que te imaginas que sería la voz de Dios. Y decía algunas palabras como, estos son mis hijos en los cuales yo encuentro complacencia. Algo bien parecido así a lo que Dios dijo audiblemente en la Biblia cuando Jesús estaba siendo bautizado. Y yo me recuerdo que yo escuché esto y la verdad no sé si era real o no la cinta, pero cuando yo la escuché me sentí tan emocionado y me sentí tan asustado al mismo tiempo, porque literal era una voz así bien poderosa, que dentro de mí lo primero que pensé es, yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero tener la oportunidad de poder escucharlo audiblemente, así como estas personas lo escucharon en vivo en ese momento. Necesito escuchar su voz. Quiero saber si esta es su voz o cómo es, pero quiero escuchar a Dios. Y desde este momento empezó un proceso que la verdad duró un par de años en mi vida para poder entender de que Dios no solo hablaba de una forma audible, Él también me podía hablar y me hablaba, mejor dicho, todos los días de formas bastante creativas. La voz de Dios, el mensaje que Él tiene para nuestras vidas día a día, se puede ver reflejado en bastantes cosas. No solo tenemos que esperar a que Él venga y nos hable directamente del cielo y todos lo puedan escuchar, o que venga y nos hable a través de un profeta o de algún líder o algún pastor. Hay muchas maneras en las que Él constantemente nos está hablando. Está en nosotros el que podamos aprender a detectar estos mensajes,
a poder escuchar su voz de estas diferentes formas. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre cómo poder hacerlo. Y la primera cosa que aprendí en este proceso es que Dios es bastante creativo para hablarnos. Y esto es algo que tenemos que tener bastante presente, porque muchas personas se frustran y creen que Dios nunca les habla porque ven que a uno de sus amigos Dios les habló de una forma y creen que exactamente de esa forma Dios también les tiene que hablar a ellos o no les está hablando de nada. Y esto es un error en el cual caemos y por lo mismo nos perdemos de recibir las instrucciones o la sabiduría o lo que Dios quiere darnos a nuestra vida. Él es demasiado creativo. Lo puedes ver al salir a tu patio. Es tan creativo que Él todo en la naturaleza lo hace diferente. Él es tan detallista y tan creativo que si ves el cielo un momento, vas a apreciar un paisaje. Pero si lo ves un minuto después, vas a apreciar totalmente otro paisaje en el cielo. Si Él es tan detallista y tan creativo en esas cosas, ¿cómo no lo va a hacer también para poder hablarnos a nosotros? No podemos creer de que Él solo tiene una forma o tiene dos formas para poder hablarnos. Él tiene una diversidad de formas en las que constantemente nos está diciendo cosas, nos está enseñando cosas, nos está dando instrucciones, nos está dando confirmaciones, nos está dando respuestas. Tenemos que estar atentos hacia todas las formas en las cuales Él puede hablarnos. A mí me pasó hace muchos años que yo había estado orando por meses. Literal quería tratar de entender cuál era mi propósito en la vida, cuál era ese llamado para el cual Él me había elegido. Y yo quería que me lo dijera a través de un profeta, porque yo había visto que a muchos de mis amigos a través de profetas era que les respondía este tipo de cosas. Iba a diferentes actividades donde habían profetas y literal me pasó una vez en mi iglesia donde llegó un profeta muy reconocido y empezó a orar por todos. Yo estaba en la primera fila. Literal oró por todas las demás personas de la primera fila y al único por el cual no oró y no le dio una palabra fue a mí. Y yo me frustraba un montón porque decía, Dios no quiere hablarme. O sea, Él no me quiere dar esta respuesta o qué. Porque yo pensaba que esa era la única forma en la que Él me podía hablar. Hasta que un día estaba con mis papás en la sala de nuestra casa, encendimos la televisión y empezamos a ver un programa. Y en este programa estaban entrevistando a un artista muy famoso de Estados Unidos que se llama will.i.am, que es el cantante de Black Eyed Peas, una banda de pop. Y cuando él estaba hablando sobre lo que él hace en su vida, sobre las diferentes áreas en las que él ha incursionado en su carrera, él decía, yo creo que soy de las personas que eligen sentarse en los aviones a la par de la puerta de emergencias. Y quiero explicarlo mejor. Cuando tú te vas a subir a un avión y hay asientos disponibles en el pasillo donde está la puerta de emergencia, normalmente te preguntan si querés estar ahí o querés que te pongan en otro lugar. Porque si te vas a sentar en uno de esos asientos a la par de la puerta de emergencias, tenés una responsabilidad extra que no tienen los demás en el avión. Y es de que si hubiera un accidente, tú no estás para salir rápido, sino estás para ayudar a los demás, para que puedan salir del avión antes de que se incendie o antes de que explote. Y cuando yo escuché esto, literal fue una confirmación para mi vida. Literal sentí como Dios me hablaba y me decía, ese tipo de persona sos. Tú sos de las personas que fuiste llamada a siempre estar sentado en la puerta de emergencia. Porque sos de las personas que no va a salir corriendo, sino tiene que quedarse a ayudar a los demás en las situaciones difíciles para que puedan salir del avión, para que puedan encontrar una salida. Y ahí fue el momento donde yo entendí que mi llamado era poder bendecir y ayudar a las demás personas, facilitarles la salida a sus problemas. Esa fue una manera en la que Dios me habló de una forma bastante creativa. Yo quería que Él me hablara a través de un profeta porque era lo único que conocía en ese momento. Pero Él vino a hablarme a través de una estrella de Hollywood que ni siquiera es cristiana, pero que Dios es tan creativo y es tan original para hablarnos que literal Él utiliza cualquier medio que Él quiera para poder darnos la instrucción
o la palabra que nosotros necesitamos. Y quiero aclarar algo, con esto no estoy diciendo de que el que un profeta te hable no es la mejor manera de escuchar a Dios. Solo estoy diciendo que hay bastantes maneras en las que Él puede hablarte de formas creativas. Y es más, yo tengo un discípulo que es un gran profeta, es alguien muy usado por Dios. Y hace poco hablábamos sobre todas las formas tan creativas en las cuales Dios le da palabras a él como profeta para que así se las pueda dar a los demás. Él me decía, hay veces donde la confirmación o la palabra de Dios se activa en mí cuando yo escucho una canción, cuando yo veo una serie o veo una película, cuando estoy hablando con alguien. Así que esto es algo que hasta a los profetas les pasa. Entonces, esto es lo que quiero que todos entendamos. La creatividad de Dios para hablarnos a nosotros no tiene límites. Él nos quiere hablar y nos habla todos los días de distintas formas. Y la segunda cosa que aprendí en este proceso fue que el mayor ruido para escuchar a Dios normalmente lo hacemos nosotros mismos. Y quiero contarles una anécdota sobre algo bien raro que hice hace un par de años, la verdad, pero que me ayudó bastante a poder entender mejor el tener que callar para poder escuchar más a Dios. Una vez en la universidad, me recuerdo que estaban pasando un documental sobre un tipo de ayuno que había hecho una persona, un budista, que había hecho durante 40 años. Y él, para tratar de aprender a escuchar lo que el ambiente le estaba diciendo o la naturaleza le decía, decidió no decir ni una palabra durante casi 40 años. A mí me sorprendió bastante esto. Y yo dije, yo quiero hacer algo así, pero para poder honrar a Dios y aprender a escucharlo a Él sin el ruido que yo mismo hago, sin el ruido de mis peticiones, de mis oraciones y de esa constante que hay veces que queremos decirle tanto a Dios que se nos olvida tomarnos también el tiempo para ver qué es lo que Él nos está queriendo decir a nosotros. Literal, psicológicamente, nosotros como humanos estamos predispuestos a hablar, pero nos cuesta bastante escuchar a los demás. Entonces yo me recuerdo que ese año, el 31 de diciembre, íbamos camino a la casa donde íbamos a celebrar Año Nuevo con mi familia. Y cuando íbamos en el carro les dije a mis papás, miren, quiero avisarles algo. El 1 de enero voy a empezar un ayuno que quiero hacer para tratar de aprender a escuchar más a Dios. Y ellos pensaron, bueno, tal vez es un ayuno de comida o es algún otro tipo de ayuno, pero no se imaginaban lo que yo les iba a decir. Y les dije, voy a ayunar 21 días dejando de hablar por completo. No voy a emitir ningún sonido con mi voz. Y lo que quiero es tratar de enviarle un mensaje a Dios de que estoy dispuesto a callarme totalmente con tal de aprender a escucharlo más a Él. Mis papás, la verdad, me vieron un poco con cara de confundidos o como de qué locura, pero gracias a Dios ellos siempre me han apoyado en todas las cosas, sobre todo cuando son cosas que quiero hacer para honrar a Dios o para poder tener una mejor vida espiritual. Entonces ellos vinieron, me dijeron que estaba bueno, que ellos me apoyaran en lo que necesitara, y así empecé el ayuno más raro y más difícil que he hecho en mi vida. 21 días de no hablar nada, de no emitir ningún sonido con mi voz. Literal, toda mi comunicación durante los 21 días era a través de señas o escribir algunas cosas, lo cual hacía complicado el hablarle a las personas que no estaban enteradas que yo estaba haciendo este ayuno. Porque más o menos por el día 16 de enero a mí me tocó entrar a la universidad. Y esos últimos días del ayuno ya estaba en clases de la universidad, todos venían, me saludaban y yo no les decía nada, solo los miraba. Y no sabía cómo hacer para poder explicarles sin decirles nada. Entonces lo único que hacía era señalar mi garganta. Entonces cuando señalaban mi garganta ellos me decían, te operaron de las cuerdas o estás en algún tratamiento. Perdona, entonces no te vamos a decir nada. Y literal durante estos días ellos tuvieron la idea de fijo se lastimó las cuerdas vocales o lo operaron y por eso es que está tan callado. Pero lo que no sabían era que literal yo estaba en comunión con el Espíritu Santo y estaba tratando de enviarle un mensaje a Dios de estoy dispuesto a callarme con tal de poder escucharte.
Cuando terminé esos 21 días, la verdad, estaba súper contento de que al fin ya me podía expresar mejor, pero aprendí bastantes cosas. Y me di cuenta que, de verdad, yo hacía demasiado ruido a la voz de Dios. Yo normalmente le decía tanto que no me preocupaba ya al final de qué era lo que Él me estaba tratando de decir a mí también. Entonces, tal vez lo que yo hice fue algo muy extremista. Tal vez es algo que tú nunca vas a hacer. Y la verdad es que no se lo recomiendo a nadie porque fue súper complicado. Pero lo que quiero es que tú entiendas la lección que yo aprendí en esos días. Que es que muchas veces nosotros tenemos que aprender a callarnos, a hacer silencio a las cosas que estamos pidiendo, para poder escuchar lo que Él está dispuesto a hablarnos, las instrucciones que Él quiere decirnos a nosotros. Muchas veces nosotros venimos y nos preocupamos tanto por lo que tenemos para decirle a Él que ya ni siquiera nos interesa cuál es la respuesta. Y algunos de ustedes dirán, esto suena ilógico, pero es totalmente real. A mí me pasó muchas veces. Yo constantemente venía y le pedía a Dios diferentes respuestas para ciertas cosas, pero se las pedía tanto, le estaba constantemente hablando de esto, que ni me preocupaba por ver si Él me iba a responder o no. Yo lo que quería era estarle expresando a Dios la situación en la que estaba, le quería expresar a Él lo que sentía, le quería expresar a Él mi situación, y Él constantemente tal vez me daba la respuesta, pero como yo no estaba ni siquiera interesado en escuchar lo que Él tenía para decirme, entonces yo solito estaba estorbando el que llegaran esas bendiciones, porque estaba bastante preocupado por lo que iba a decir, pero no por lo que Dios estaba por decirme a mí. Me pasaba como esos niños chiquitos que le están pidiendo insistentemente algo a sus papás. Yo una vez estaba con uno de mis amigos que tiene hijos chiquitos, como de unos 4 o 5 años, y uno de ellos quería que él en la tarde le comprara un helado, lo llevara a comprar un helado. Y miren, en el rato que estábamos en la sala, por lo menos llegó unas 6 veces a decirle de que por favor, cómprame el helado hoy, cómprame el helado hoy, cómprame el helado. Y le decía, va, está bien, ok, pero anda a tu cuarto y relájate, déjanos ver la película y después te lo voy a comprar. Al ratito llegaba, pero por favor, cómprame el helado, cómprame el helado, Y así pasó como 6 veces, hasta que a mi amigo ya todo enojado, era como, mira, pero si ya te dije que te lo voy a comprar, o sea, no tenés que venir a estarme insistiendo y a estarme diciendo bastantes veces que te compre el helado. Ya te dije que sí te lo voy a comprar. Solo necesito que vayas ahorita a tu cuarto, jugues un rato y después yo te voy a llevar. Y muchas veces nos pasa de la misma forma a nosotros. Venimos y le decimos tanto a Dios que Él a veces ya nos da la respuesta. Nos la da de una forma directa o indirecta, pero a veces ya nos dio la respuesta y nosotros seguimos hablando, seguimos insistiendo y estamos más preocupados por lo que le vamos a decir que solitos nosotros estamos haciendo el ruido que no nos deja escuchar la respuesta de Dios, no nos deja escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Entonces seamos de las personas que están dispuestas a callar con tal de poder escuchar más a Dios. Y por último, la tercera lección que aprendí en este proceso es que no podemos reconocer la voz de alguien que no conocemos personalmente. Primera de Samuel 3 nos dice, el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor se comunicara con alguien. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, el que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor le llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada aún. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y esta vez se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería?
Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a este: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Esta es una historia de la Biblia que me encanta porque nos enseña bastante la importancia que hay en conocer a Dios para poder escucharlo de una forma más clara. Dice que Samuel escuchaba esta voz, pero como no conocía de quién era, pensaba que era la voz de su maestro Elí. Pero cuando nosotros conocemos muy bien la voz de alguien, así como la de nuestros papás, nuestros hermanos, podemos escucharla muy a lo lejos, pero nosotros rápido identificamos quién es. Cuando yo escucho que mi papá me llama, no me pongo a dudar: ¿será que es mi papá? ¿O será que es el vecino? ¿Será que es mi líder? ¿Será quién es el que me está llamando? No, inmediatamente yo ya sé: es mi papá el que me está llamando, así que debo ir a ver qué necesita. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación constante con mi papá. Yo lo veo todos los días, yo hablo con él todos los días. Entonces, por lo mismo, yo puedo reconocer fácil la voz de él. Pero si es de un desconocido, yo puedo escuchar que alguien me está gritando hasta mi propio nombre, pero si yo no reconozco la voz, no sé quién es, no sé qué quiere. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con esa persona como para poder reconocer su voz. Ahora, esto es lo que necesito que tú pienses hoy. ¿Cómo ha estado tu relación con el Espíritu Santo? Porque tal vez tú puedes querer escuchar a Dios, pero si no tienes una relación constante con su Espíritu, ¿cómo vas a poder reconocer cuál es la voz de Él? Probablemente, como hablábamos en los puntos anteriores, Él nos habla constantemente y de formas creativas, pero nunca vamos a entender que es Dios quien nos habla si no tenemos esa cercanía con Él, esa confianza, esa intimidad, esa forma de reconocerlo. Literal, hace muchos años, cuando mi abuelo materno aún vivía, a mí me tocaba cuidarlo bastante. Y él estaba postrado en cama y yo normalmente me iba a otro cuarto que quedaba como unos 10 metros de distancia y me iba a ver televisión. Y cuando mi abuelo quería algo, él ya no necesitaba ni siquiera decirme Luis o decirme alguna otra palabra. Él tenía un silbado especial, parecía un pajarito en el jardín. Y cuando él hacía este sonido, yo rápido identificaba: mi abuelo necesita algo. Entonces iba a su cuarto y le preguntaba qué era lo que él quería. Pero ¿cómo podía tener esta destreza para reconocer que era mi abuelo el que me llamaba? Porque ni siquiera eran palabras las que me decía, no era mi nombre por el que me llamaba. Era un sonido, era un silbado el que él hacía y yo ya identificaba rápido que era mi abuelo y que me estaba llamando porque necesitaba algo. ¿Cómo podía yo entender esto? Solo a base de comunicación con él, de intimidad con él, de un lazo fuerte, donde lo puedo reconocer porque lo conozco muy bien. Lo mismo es con Dios. Nosotros no podemos entender qué es lo que Él nos quiere decir si no reconocemos su voz. Y no podemos reconocer su voz si no tenemos una comunión con Él. Es súper importante nuestra relación con el Espíritu Santo, porque solo de esta forma podremos reconocer claramente la voz de Dios. No sé qué tanto has estado hablando con Dios. No sé si has estado esperando durante mucho tiempo a que Él conteste tus oraciones. O tal vez has querido escuchar su voz para poder saber qué mensaje darle a las demás personas para bendecirlas. Pero independientemente de cuál sea tu caso, ten presente que Dios constantemente está buscando hablarte. Tal vez tú has estado haciendo demasiado ruido, el cual no permite que tú puedas escucharlo. O tal vez te has encasillado a creer de que solo de una forma Él puede hablarte, cuando Él es demasiado creativo y diverso en las formas en las que nos transmite los mensajes que Él quiere darnos. Pero hoy espero que tú hayas aprendido algo que te pueda ayudar a escuchar a Dios, para que así las bendiciones que has estado esperando puedas recibirlas. Que Dios te bendiga. Gracias por haber sintonizado este episodio y espero puedas acompañarme el siguiente lunes. Hasta luego.